Bienvenidos esta mañana. Estamos felices de que puedan estar con nosotros desde su casa. Espero que se pongan cómodos, que se hayan levantado, que tengan su Biblia, que tengan su corazón dispuesto, un papel. A mí me gusta tomar notas, así que si pueden preparar su corazón y su casa y despierten a los niños, despierten a todos para que puedan como familia recibir de la palabra de Dios. Y también estamos emocionados esta mañana porque estamos comenzando una nueva serie. Como saben, nos gusta hablar de series, y las series no nomás es porque no sabemos de qué más hablar o porque queremos juntar las prédicas, pero porque creemos que como iglesia hay algo específico que Dios tiene para nuestra iglesia. Si tú lo crees y dices, esta serie es para mí, di amén. Si tú crees que esta nueva serie es para tu casa, para tu familia, di amén ahí en tu casa o manda ahí en el chat y di amén. Y esta nueva serie, ¿están listos para cómo se llama? ¿Están listos ahí en su casa? Se llama Pruébalo. Pruébalo, lo pueden decir conmigo en su casa, pruébalo. Y todos hemos experimentado hasta cierto punto la idea de pruébalo, ¿verdad? Vamos a las tiendas de ropa o de zapatos y te pruebas la camisa, te pruebas la ropa, ¿verdad? Te vas al vestidor. O muchas veces, ¿verdad? Hay promociones de programas que usan Netflix por 30 días gratis, solamente pruébalo. Si te gusta, lo terminas pagando, ¿verdad? O cuántos, creo que todos hemos experimentado esto, es de que estamos cocinando algo y le dices a alguien, hey, me quedó muy rico, pruébalo, y por alguna razón la otra persona está como, ¿qué es eso? No me gusta. ¿Y tú qué le has dicho? Pero ya lo probaste. Y la persona normalmente dice no, o dice, es que se ve feo, o huele medio raro, no sé, ¿verdad? Y tú dices, pero es que no lo has probado. ¿Y cuántas comidas quizás nos hemos limitado? ¿Cuántas veces hay ciertas comidas que pudiéramos haber comido, pero porque no nos hemos atrevido a probarlo, no hemos experimentado eso? ¿Y qué si Dios tiene bendiciones para tu vida? Si estás en tu casa, di amén si tú quieres eso. ¿Qué si Dios tiene grandes planes para tu vida? ¿Qué si Dios tiene grandes cosas ocultas que aún ni tú te imaginas? Pero tú mismo te vas a limitar de recibir ciertas bendiciones porque no estás dispuesto a intentarlo, a probarlo, a confiarle lo suficiente, a decir que si Dios me está diciendo que intente esto, que pruebe esto, es porque es de bendición para mi vida, porque es para mi bien. Yo creo que sus planes son mejores que mis planes, que sus caminos son más mejores que mis caminos. Yo creo en un Dios que si me dice pruébalo, no me está diciendo que pruebe algo que es para mí, que me va a hacer daño, sino que es algo para mi bien. Pruébalo. Dile una vez más ahí en tu casa y dilo fuerte para que los niños que aún están medio dormidos se despierten y digan, pruébalo, inténtalo. Y queremos que esta serie te desafíe, te empuje y te haga salir de tu zona de confort, a probar ciertas cosas que creemos que como iglesia Dios quiere para nuestras vidas, para nuestras casas, y que la meta de estas predicas, que después de cada predicación, de cada palabra que se dé, tú digas, voy a intentarlo, voy a probar algo diferente, voy a ver qué es lo que la palabra, qué es lo que Dios me habló hoy y lo voy a intentar. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? Entonces dicen amén. Vamos a hacer una oración para comenzar esta serie ahí donde está en tu casa. Señor, habla nuestras vidas, que sea tu palabra que hable, que sea tu espíritu que ministre y redarguya nuestros corazones. Papá, te necesitamos y sin ti no somos nada. Y te pido que deposites en los corazones y en las familias de esta iglesia cosas que nos saquen de nuestra zona de confort, pero que sean conforme a tus planes y tus caminos para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y el título de esta mañana, estamos hablando de pruébalo, se llama Prueba, dar el paso. Me gusta que repiten porque cuando lo repetimos se hace real en nuestras vidas. Así que puedes decirlo conmigo. Prueba dar el paso.
prueba dar el paso. Y vamos a estar viendo en Mateo, empezando en el capítulo 14, versículo 22. Vamos a estar leyendo Mateo capítulo 14, versículo 22. Te doy unos segundos para que lo encuentres. Y es la historia de Pedro caminando sobre el agua. La hemos leído muchas veces, pero vamos a ver qué es lo que Dios nos está desafiando hoy a hacer. Vamos a leerlo, Mateo 14, empezando en el versículo 22, y dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y creo que muchos hemos escuchado esta historia antes, y el título de hoy es prueba a dar el paso. Prueba a dar un paso, prueba a dar el paso. Es lo que vamos a estar hablando de un paso, y quizás ya se lo están imaginando de lo que estamos hablando hoy, o hacia dónde vamos a estar hablando. La historia, vamos a enfocarnos en el momento en que Pedro y Jesús tienen esta interacción, donde Pedro dice: quiero salir al agua, y Jesús le dice: ven. Y Pedro termina haciendo algo asombroso que nadie más ha hecho en la historia, de poder caminar sobre el agua. Y esa es la historia, ese es el punto clímax de la historia. Si estuviéramos ahorita viéndolo como una película, sería como una película donde pasa una escena muy gigantesca, una explosión, y de repente se pone pausa y dice: déjame te cuento cómo llegué hasta este lugar. Y se regresa al principio de la película. Algo así vamos a estar haciendo. Sabemos que ese es el punto hacia donde vamos a estar, pero vamos a regresarnos al principio de la historia. Ya sabemos a dónde queremos llegar, pero para saber esa historia, vamos a preguntarnos: ¿qué fueron los pasos que tuvo que dar Pedro y los discípulos para llegar a esa tormenta? Y vamos a hacer muy rápido, solamente quiero darlo como introducción para que entendamos cómo es que llegó Pedro a estar en ese momento. Y Pedro y los discípulos están en la tormenta, pero ¿cómo es que llegaron a estar en una tormenta con truenos, con relámpagos, con olas gigantescas que se metían? Dice que los discípulos estaban con miedo. Muchos de los discípulos, incluyendo Pedro, eran pescadores. Ellos estaban acostumbrados hasta cierto punto a experimentar olas altas, estaban acostumbrados a estar en mareas medios violentas, pero era tanto la tormenta que causaba temor en la vida de los discípulos. Pero ¿cómo es que llegaron a ese momento? ¿Cuáles fueron los pasos que los guiaron a estar ahí? Y te hago la pregunta a ti, porque eso se trata acerca de lo que Dios quiere hablarte a ti, ahí en tu casa, ahí en tu corazón. Mira tu posición actual y te has preguntado: ¿cómo es que llegué aquí? ¿Cómo es que llegué a estar en esta situación? Y mira tu casa y quizás pregúntate: ¿cómo es que llegué a tener una familia así? ¿Cómo es que llegué a estar desempleado? ¿Cómo es que llegué a estar al borde del divorcio?
O quizás cómo llegué a tener una maestría y estar en el doctorado, cómo llegué a tener un trabajo tan bueno, sea positivo o negativo, no sé tu historia, tu circunstancia, pero te has puesto a reflexionar cómo es que llegaste hacia donde estás. ¿Cuáles fueron los pasos? Y quizás puede ser que en el lugar donde estás es porque has tomado vueltas equivocadas y tú mismo ahorita estás reflexionando y te das cuenta que es porque tú has alejado de Dios, que si lo viéramos la vida como un GPS, que Jesús está diciendo voltea a la derecha y tú estás izquierda, voltea a la derecha, más izquierda, sigue derecho, me voy para la derecha, y estamos ignorando las voces del GPS de Dios. Y constantemente, a través de decisión mala, incorrecta, llegamos a donde dice nuestro rumbo, dice redireccionando. Quizás tú admites y reconoces, sí, yo le he fallado tanto a Dios, o me he alejado, que sé que ahorita estoy en esta situación porque sí, simplemente no me he acercado a Dios. Él sé que sus caminos son buenos, pero yo he escogido mis caminos. O quizás en donde estás es porque han habido cosas del enemigo que han venido y tratado de detener lo que Dios quiere hacer en tu vida. Quizás sí es algo que quizás te das cuenta, sí, yo no me he alejado, pero han habido pruebas y yo sé que es el enemigo que quiere detener lo que Dios está haciendo en mi vida. Quizás sí es eso. Pero, ¿qué si la tercera opción es? ¿Qué si es Dios que te guiando a que vayas por ese camino? Dice en Mateo 14:22, lo estábamos leyendo, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. Jesús le dice a sus discípulos: amiguitos, métanse en el barco y pasen hacia el siguiente, sigan, adelántense. Y yo conozco, si tú conoces, sabemos de la Biblia, sabemos que Dios es un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Sabemos que Dios conoce y sabía que en unos minutos, en unas cuantas horas, iba a venir una gran tormenta y iban a pasar por un momento muy de causa de sufrimiento y dolor. Mas aún así Jesús dice: vayan para allá. ¿Y qué si donde estás en estos momentos es que Dios te está mandando por ahí? ¿Qué si el matrimonio en que estás, aunque lo dudas, es un matrimonio que Dios te ha dado y es con lo que yo quiero que estés? ¿Qué si el desempleo que tienes ahorita es pues algo que Dios quiere usar y Dios dice: es necesario que pases por eso? ¿Qué si ese dolor que estás pasando ahorita por algo muy difícil que estás pasando no es algo negativo, no es el enemigo, no es el diablo, sino que es Dios diciendo: es necesario que pases por ahí? Porque nosotros creemos y sabemos que Dios es un Dios que conoce sus caminos mejores que nuestros caminos, que Él sabe los deseos de nuestros corazones y Él nos va guiando conforme a su voluntad, y su voluntad es mejor que mi voluntad. Y aún así permite, entonces Él lo envía. Pero dice, hay diferentes versiones, ¿verdad? Están los 4 evangelios y hay historias que se encuentran paralelas, ¿verdad? Se encuentra en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y también vemos esta historia que acabamos de leer en Mateo, pero también se encuentra en el libro de Marcos. En Marcos 6:48 dice: desde ahí pudo ver que los discípulos remaban. Vimos cuando Jesús se quedó y manda a sus discípulos y le dice: ¿sabes qué? Vayan para allá adelante. Le dicen: vayan, adelántense, pero él se fue a orar hacia un monte. Y ahorita vemos otra versión aquí en Marcos, donde dice en Marcos 6:48, dice: cuando se subió a ese monte y empezó a orar, dice, desde ahí pudo ver que los discípulos remaban con mucha dificultad, pues navegaban contra el viento. Jesús, aunque los discípulos pensaban que Jesús los había abandonado, aunque los discípulos no miraban a Jesús, dicen: ¿dónde está Jesús? Nos ha abandonado, probablemente vamos a morir aquí, probablemente este es nuestro fin. Aunque los discípulos estaban con miedo y decían: no tenemos auxilio, ¿quién nos podrá ayudar? La mirada de Jesús
no había de quitarse sobre de los discípulos. Alguien tiene que escuchar esto ahí en casa, que quiero que sepas que Jesús no te ha abandonado. No sé tu circunstancia, no sé tu situación, no sé tu dolor, no sé tu sufrimiento, no sé tu historia, no sé lo que estás pasando, pero quiero que sepas, aunque te sientas solo, aunque sientas que Jesús no está en tu barca, aunque sientas que Dios te ha dejado y estás caminando solo y quizás estás hasta argumentando, Jesús, puedes hacer que este dolor se pare. Yo imagino a los discípulos pidiendo que esto se acabe, que esa tormenta acabe, pero aún así sintiéndose solos, Jesús nunca los abandonó. Jesús nunca los dejó. Siempre estuvo cerca. Su mirada puesta, y la mirada de Jesús hoy está puesta sobre tu familia. La mirada de Jesús está puesta sobre tu casa. La mirada de Jesús está puesta sobre tu situación. La mirada de Jesús está puesta sobre tu dolor. Aunque no lo veas, aunque no lo escuches, aunque no lo sientas, aunque no lo percibas, aunque no lo puedas sentir, aunque no puedas ver nada, Jesús está en tu situación y su mirada no se ha apartado de ti ni un segundo. Él ha visto tu llorar, Él ha visto tu sufrir, Él ha visto los problemas, Él ha visto aún tu alegría y tu gozo, su mirada. Así que no confundas el hecho que no está en tu barca con que te ha abandonado. ¿Cuántos pueden decir amén y damos gracias que tenemos un Dios que no nos abandona? Que sí, quizás sí nos permite pasar por momentos difíciles y aún no lo entendemos por qué. Pero es su propósito. Pero sé que no me abandona. Y tercero, vemos que Jesús va caminando y cuando por fin llega, dice que llega a la cuarta hora. Dice en el versículo Mateo 14:25, dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, a la cuarta hora, en the fourth hour. Esto quiere decir que aproximadamente alrededor de las 3, 6 de la mañana. Pero más importante, es una forma de expresar que es casi la última hora. Es una forma de expresar de que ya el tiempo es casi la última hora antes del amanecer. Entonces, si el propósito de Jesús de mandarlos por esa tormenta era que no tuvieran que sufrir y salvarlos de la tormenta, entonces en teoría llegó tarde. Pero si el propósito de Jesús era enseñarle algo a los discípulos, que tuvieran algo de aprendizaje, que la tormenta era un momento de aprendizaje, de crecimiento espiritual para la vida de los discípulos, entonces Jesús estaba llegando a tiempo. Quiero que entiendan que los tiempos de Dios son perfectos, que la voluntad de Dios es perfecta. Dios nunca llega tarde, ni siquiera y ni tampoco llega antes. Siempre llega justo a tiempo. ¿Cuántos pueden decir amén también ahí en su casa? ¿Cuántos lo pueden creer? Igual recordamos, estamos haciendo ¿dónde estás hoy ahorita? ¿Qué son los pasos que te han traído? Y ahora entendemos que quizás la razón por la cual estás ahí es porque Dios te ha mandado por ahí. La Biblia dice que todo obra para bien para aquellos que están en Cristo Jesús. Así que si tú estás creyendo en Cristo Jesús, ¿qué si Dios es el que te está mandando por esa situación? Y aún lo difícil que sea, recordamos que su mirada está puesta sobre el centro, no nos ha abandonado. Y Él llegará a cambiar nuestro panorama, a mostrarnos cuál era la lección, a darnos ese cambio en el momento, en el tiempo oportuno. No en nuestro tiempo, sino en el momento que Dios sabe que es el correcto. Y Jesús viene caminando en el agua, sobre el mar. Y dice que los discípulos se asustaron, ya estaban asustados y de por sí y se asustan más y no lo reconocen. Empiezan a gritar, es un fantasma, ¿qué es esto?
Y no voy a enfocarme mucho en esto, pero nomás quiero que nos grabemos esto. No lo reconocieron. Vamos a regresar a ese punto más adelante, pero recuerden, no reconocieron a Jesús. Y Pedro, aún dudoso, mira a Jesús, o al que él cree que es Jesús. Porque en realidad no está 100% seguro. Quizás no estaba yo ahí, ¿verdad? Pero quizás era por la lluvia, quizás era por neblina, quizás era por muchas cosas que estaban sucediendo que causaba que no pudiera ver. Y Pedro no dice, va a decir una frase muy, muy importante, pero no la dice con fe. Muchas veces hemos leído esta historia y quizás nos hemos imaginado un Pedro valiente, un Pedro lleno de fe. Jesús, hazme, sé que tú eres el Hijo de Dios, llámame sobre las aguas. Pero no, es un Pedro dudoso, es un Pedro cauteloso, es un Pedro jugándosela. Y dice en Mateo 14:28, dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Dice, si eres tú, si llegaras a ser tú, no estoy seguro, no lo sé el 100%, estoy a un 60-40, estoy en 50-50, no estoy muy seguro, pero creo, por lo que veo y por lo que sé que eres tú, creo que eres Jesús. Y si eres tú, llámame que vaya a las aguas. Y Pedro ahorita está en este momento, como no sé si en Facebook todavía existe, en mis tiempos había algo que se llamaba GPI, ¿verdad? GPI, gracias por invitar, y a veces en Facebook la gente pone cosas como una carnita asada, ¿verdad? Y pone una foto de la carnita asada y la gente pone un comentario, GPI amigo, ¿verdad? Y de volada el amigo contesta, hey, aquí está, cuando gustes, vente, ¿verdad? O algo así, ¿verdad? Y a veces, y la mayoría de las veces lo hacemos bromeando, ¿verdad? Muy poca gente, no sé, a lo mejor y tú sí pones GPI para que sí te inviten, pero la mayoría de las personas nomás lo pone bromeando, a ver si, ¿verdad? A ver qué pasa, a ver qué dicen amigos, a lo mejor hasta para hacerlo sentir mal. Y más o menos algo así está haciendo Pedro. Está diciendo, Jesús, GPI, ¿verdad? Pues, a ver, ¿verdad? Pero no estaba 100% seguro si era, no estaba 100% seguro si lo iba a hacer. Era como, pues, a ver si eres tú o no, a ver qué pasa. Y Pedro dice, sí eres. Y estamos en esta serie de pruébalo. Y a veces no queremos probar cosas. Quiero que escuchen esto muy claramente. A veces no queremos probar, intentar algo, porque quizás no nos va a gustar, o nos puede dañar, o puede venir algo negativo. Pero eso es poner nuestra fe en miedo y no poner nuestra fe en Jesús. Porque ¿qué? Pedro ahorita estaba diciendo, si eres Jesús, si yo te creo y lo pruebo y lo intento, voy a vivir y voy a caminar sobre el agua, pero si no eres, voy a hundirme y ahogarme y algo malo me va a pasar. Y muchas veces estamos ahí, ¿qué si lo intento y fallo? Pero ¿qué si lo intentas y no fallas? ¿Qué si lo intentas? ¿Qué si fracaso? Pero ¿qué si no fracasas? Y te conviertes en alguien con grandes triunfos. Y Pedro dice, inténtalo. Pedro dice, lo voy a intentar. Porque decidió confiar más en decir, si es Jesús y me está hablando, sé que me va a ir bien. Y hoy Jesús te habla y te dice esta frase. Y le dice, ven. Dice, ven. Y Pedro, los que conocemos esta historia, y si no has escuchado esta historia, déjame te digo lo que sucede. Y Jesús le dice, ven, ¿verdad? Pedro le dice GPI y Jesús le dice, vente, lánzate. Y Pedro toma un paso, sale de la barca y empieza a caminar
sobre el agua y da unos pasos y después se empieza a hundir. Y quizás la gente se puede enfocar en que Pedro, hombre de poca fe, Pedro cayó en el agua, Pedro no le fue muy bien. Quizás podemos enfocarnos en el fracaso de Pedro, pero quiero que ese es nuestro primer punto. Pedro, número 1, dio un paso más que los otros. Número 1, ayúdenme a decir esto ahí en sus casas. Pedro, número 1, dio un paso más que los otros. Prueba a dar un paso. Porque los demás discípulos, los demás 11 discípulos se quedaron en el barco con miedo, asustados. Quizás ni siquiera supieron qué estaba sucediendo. A lo mejor unos ni siquiera alcanzaban a ver. A lo mejor unos escondidos. Quiero que te imagines esta situación. Yo no sé cuántos han saltado de un barco. A mí me ha tocado saltar de un barco pequeño, ¿verdad? En eso cuando vamos snorkeling, me ha tocado ir snorkeling ahí a veces y nos ponemos el traje de buzo y para brincar, ¿verdad? A veces le dudo porque estoy como, ¿y qué si mi flotador no funciona? ¿O qué si el agua está muy fría? ¿O qué si, no sé, me sale un tiburón? No sé, ¿verdad? Y hasta le pienso para saltar del barco. Imagínate siendo Pedro, estando el barco moviéndose de lado a lado, las olas entrando, la tormenta, los truenos, relámpagos, todo sucediendo para poder salir del barco. Imagínate, era como que se caía, que agarrándose de algo, quizás otro discípulo lo ayudó, no sé cómo, pero hasta que por fin pudo sacar su pie de afuera del barco, por fin, y cuando da el primer paso se da cuenta, esto debe ser líquido, esto debe ser algo fluido, pero se siente algo sólido. Y empieza a dar otro y dice, esto no es posible. Y dio un paso, y sepa cuántos pasos dio, pero dio un paso más que cualquiera de los demás discípulos que se quedaron dentro del barco. Y quiero decirte que quedarte en el barco no está mal. Los discípulos no odiaban a Jesús. Muchos de los discípulos conocemos, siguieron predicando el evangelio, ¿verdad? Excepto Judas que hizo su cosa, pero la mayoría de los discípulos creyeron en Jesús, dieron su vida por Jesús. Quedarte en el barco no está mal. Pero esta serie es para aquellas personas que dicen, yo quiero más. Esta serie es para aquellos que dicen, yo quiero ir más profundo. Esta serie es para aquellos que dicen, tiene que haber más de su presencia, tiene que haber más de su amor, tiene que haber más para bendiciones para mi familia, tiene que haber más conexión de mi espíritu con su presencia, tiene que haber más. Esto es para aquellas personas que dicen, sabes que el barco está bien y está tranquilo y me gusta, pero hay más. Lo voy a probar. Pero puedes hundirte, pero ¿qué si no? ¿Qué si puedo seguir? Y quizás en esta cuarentena, en estos tiempos, has dado pasos. ¿Qué si tú has empezado una página de Facebook, has empezado un negocio nuevo, una página de YouTube, algo, y en tu página de YouTube solamente tienes 10 vistos, 10 views? Y eres tú mismo que le das refresh, le estás refrescando cada 5 segundos para que suba ahí los views, ¿verdad? Pero tienes 100 views, y podrás decir, solamente son 10, pero son más views que si nunca, que aquellas personas que han tenido ideas y grandes ideas, pero no se han atrevido a crear ese canal de YouTube, a crear ese negocio. Que si tú dices, es que en esta cuarentena no he tenido trabajo y no he podido darles la ofrenda como he querido, y solamente no le he dado porque no sé ni siquiera cómo darlo electrónicamente, no sé ni siquiera, realmente son como $15, $20. Pero que si tú dices, pero yo voy a confiar que aunque mis finanzas estén en duda, de lo que poco que entre es de Dios. Y dices, pero solamente es poco, solamente son $5, pero son $5 más que aquellas personas que no decidieron dar. Son $5 más que aquellas personas que su corazón se ha endurecido y han dicho las finanzas y todo viene de parte mía.
Los que conocen un poco de lo que me involucro, estoy conectado en algo llamado Y2O. Es una organización donde tenemos eventos para jóvenes, evangelísticos, muchos diferentes eventos. Y si a través del ministerio una persona ha conocido de Jesús, valió la pena. Y yo conozco mínimo una persona que sé que a través del ministerio, por la gracia de Dios, ha conocido de Jesús. Y podrían decir quizás gente argumentando, solamente es una persona. Pero si sabes el valor que tiene una persona para Cristo, dirías es demasiado. Pero si es una persona, es más que si nunca hubiéramos empezado eso, si tuviéramos tenido el miedo de decir, sabes que no va a funcionar, cuánto dinero va a costar, no sería suficiente. Es más que si nunca lo hubiéramos hecho. ¿Qué es lo que Dios está poniendo en tu corazón? ¿Qué es lo que Dios está poniendo en el corazón de tu casa, de tu familia, como matrimonio? De decir, es tiempo de empezar un negocio nuevo, es tiempo de aventurarnos en esto, que Dios te lo está poniendo ya por tiempo, ya por semanas, ya por días, de entrar a la escuela, de aplicar a esto, de hacer algo diferente. Y quizás tú te has limitado porque espero que si no funciona o no va a funcionar, pero que si sí, y que sí, y cuando empiezas a dar esos pasos te das cuenta que Dios está contigo. Y Dios le da solamente una palabra. Le dice, ven. Y yo creo que en ese tiempo Pedro no se puso a analizar la palabra. Ven, 3 letras, V-E-N. Y Pedro no se puso, hey, Jesús me dijo, ven, ¿qué significará? Vamos a analizarlo. Pues en el hebreo y en el arameo y en griego significa esto. Yo creo que está hablando metafóricamente, ven, se trata de nuestro corazón y quizás quiere que oremos por él. Y déjame meditarlo y déjame orarlo y voy a pedirle una señal, Señor. Si realmente es que tú quieres que salga, Jesús, si tú ven significa que salga del barco, haz que no sé, ahorita llega una gaviota aquí con pan o algo así. Y estamos esperando una señal. Pero ¿qué si hoy, en esta mañana, Dios está diciendo, ¿sabes qué? Ven, sal de tu zona de confort, toma este paso hacia esto. Y voy a estar mencionando unas ciertas cosas. Pero quiero que antes de las que las mencione, ponte un casco, si tienes un casco ahí de béisbol o de un deporte, o si tienes ahí mínimo un sartén o algo, ponte, porque van a ser pedradas que son indirectas, bueno, son directas para nuestra iglesia, pero para hacernos más fuertes. Así que prepárense ahí en su casa con estas pedradas y espero nadie esté, ¿verdad? Que algunos se pusieron cascos y todo esto, ¿verdad? Pero espero no haya nadie que se haya puesto con un bate que diga, pues voy a batear todo lo que me digas en estos momentos. Pero que si hay una palabra que tan simple, que no necesitas confirmación y esperar tanto tiempo, que Dios te está hablando directo hoy a dar un paso hacia esto. Y vamos a empezar la primera palabra, que si la palabra que Dios está diciéndote hoy a tu casa o a ti individualmente es perdonar. Boom. No sé cuántas ventanas se quebraron ahí. ¿Qué si Dios está diciendo, hey, está muy bien que vas a la iglesia semana tras semana, es muy bueno que sigues, no te pierdes ningún Facebook Live, es bueno que vas a los estudios bíblicos, pero has perdonado a esa persona que te hirió hace unos meses? ¿Has perdonado a esa persona que te hirió hace 2 años? ¿O aún tienes ese rencor y ese enojo? ¿Y qué si es algo así tan simple, una palabra que parece tan simple pero tan profunda? Y Jesús dice, perdona. Señor, pero si doy un paso hacia eso, perdona. Y Dios te habla. ¿Y qué si Dios te dice la palabra que dices, ama? Ama a tu prójimo, ama a tu vecino, ama más, aprende a amar. ¿Qué si la palabra es reconciliarse? Reconciliarte con tus hijos, reconciliarte con tu esposo, reconciliarte con hermanos de iglesia que no te saludaron en un domingo, pero quizás no te saludaron por X razón. Reconciliación.
que si Jesús está diciendo, y sé que son dos palabras, pero vamos a combinarla, un buen padre, una buena madre, que Jesús está diciendo, da un paso a que ya no tengas una relación con tus hijos virtual, solamente en Facebook, que en Facebook se ve muy bonito, pero en vida real no es así. Y que sí, Jesús está diciendo, ten una relación con tu hijo tan asombrosa, instrúyelo en el camino de Dios. Ministrale, habla con él. Y los pastores de jóvenes, los líderes de jóvenes tienen un gran privilegio de poder compartir, pero hasta cierto punto solamente pueden llegar, pero ustedes como padres tienen esa oportunidad de aún invertir más tiempo. O que si la palabra es honrar. Honra a tu padre, honra a tu madre, Jesús está diciendo. Y tú como hijo vives en su casa y comes su comida y tienen los privilegios, pero no tienen el respeto que se merecen. Estoy golpeando a algunas personas en casa. No soy yo, si es para ti, te pido que tú ores y que si estas palabras son para ti, tómalas. Que si la palabra es pecado. Y que Jesús está diciendo, conozco tu pecado y es tiempo que des el paso a alejarte, porque tú crees que tú estás en control. Es que sí fallo, pero lo hago cada 2-3 días, pero en realidad tú estás cautivo al pecado. En realidad tú no eres, el pecado no es algo que tú controlas, sino que el pecado te controla a ti. Y Dios dice, es tiempo de que tengas libertad. Da un paso, salte de esa barca, salte de ese momento, y es tiempo de dar un paso más. Si tu palabra es adulterio, que si tu palabra es arrepentirse, que si tu palabra es santidad, no sé qué es tu palabra y puedo irme por el diccionario y buscar palabras que lleguen a tu corazón, pero eso es algo entre tú y Dios. Una palabra tan simple, pero yo creo que Dios está hablando a todos como iglesia. Y si tú hoy sales de esta prédica sin palabra, es porque tú has dicho, yo estoy en un lugar santo donde ya no necesito nada más, donde ya no necesito crecer. Y vemos que esta tormenta Dios lo está usando para hacer crecer a alguien, lo está usando como una escuela. Y los discípulos se quedaron en clase, se quedaron sentados, pero Pedro es que dijo, yo quiero aprender más, yo quiero más. Así que si tú estás hoy en casa, te invito que acabando esta palabra, que escribas en una libreta qué es la palabra que Dios habló a tu corazón, cuál es tu ven, y que si tú estuvieses dispuesto a dar los pasos. Y vamos rápido en el segundo punto. Es de que Pedro dio un paso más cerca de Jesús. Que dio un paso más cerca de Jesús. Dice la Biblia que Pedro se acercó hacia Jesús. Él no se caminó al agua y dijo, pues a ver a dónde me voy a ir a nadar. Él dijo, me voy a bajar y voy a dar un paso, pero va a ser un paso más hacia Jesús. Y son ciertas cosas que dice Dios, estás dispuesto a caminar paz, pruébalo, prueba dejar prueba el pedir perdón. Pero ¿qué si pido perdón y me siento mal y se burlan de mí? ¿Qué si hago esto? Y dice, inténtalo. ¿Y qué si te sientes mejor? ¿Qué si te sientes libre? ¿Y qué si intento reconciliarme con mi esposa, pero no me habla y caso otro problema? Pero ¿qué si te lleva a paz y a un amor nuevo? Es que quiero honrar a mis padres, pero ¿qué si lo intento y no funciona porque mi carácter y porque no me entienden? ¿Y qué si esto te lleva a una relación más profunda? A tener una relación tan íntima con tus padres como nunca antes. Si Jesús es la meta
Y cuando digo Jesús, Jesús es el príncipe de paz. Jesús es el que nos liberta. Jesús es el que nos da esperanza. Así que cuando digo un paso más hacia Jesús, también estoy diciendo un paso más hacia paz, un paso más hacia libertad, un paso más hacia justicia, un paso más hacia victoria, un paso más hacia gozo, un paso más hacia la verdadera libertad. Jesús dice: "Yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia". Y cada paso que empezamos a dar es un paso más a la vida que Dios realmente tiene para nosotros, una vida plena, una vida completa, una vida eterna, una vida completa en Cristo Jesús. ¿Cuánto pueden decir amén ahí en sus casas? Y Pedro decía: aquí en mi barca está bien, no me pasa nada, pero hay más. Yo quiero estar cerca. Estoy en una carrera. La Biblia menciona que esta vida es como una carrera. Yo me acuerdo que yo corrí un maratón hace tiempo. Y lo que me motivaba a mí a seguir no era romper el récord, porque sabía que no lo iba a hacer. No era ni siquiera que mis amigos lo vieran, porque muchos no iban a saberlo. Lo que me motivaba era una meta personal, saber que yo quería terminar esa carrera. Y lo que no me detenía de parar en esa carrera era saber que cada paso que daba era un paso más cerca hacia el final. Me acuerdo que estaba a un momento, los que han corrido un maratón de 13 millas o más, saben que es algo doloroso, algo cansado. Yo me acuerdo que estaba en un momento donde realmente quería darme por vencido. Y estaba en un momento donde literal, no les miento, si hubiera habido una tortuga al lado mío, les apuesto que correría más rápido que yo. Mis pasos eran así. Me acuerdo que pasé por un policía en una moto y estaban ahí para ayudar. Y me acuerdo que yo estaba caminando, pero mi cuerpo y todo gritaba auxilio. Y el policía me dice: ¿necesitas ayuda? Y yo, con una sonrisa, casi con la poca energía que tengo, le digo: no, gracias. Porque yo sabía que podía continuar, que iba lento, pero cada paso que estaba dando me estaba acercando más hacia la meta. Quiero decirte que cada paso que des, aunque a veces flaquees y empieces a hundirte, aunque a veces no se vea tan bonito, aunque a veces no pase las cosas como quieras que suceda, si tu corazón está puesto en la meta que es Cristo Jesús, y tu corazón está: yo quiero acercarme más a Jesús, yo necesito más ser como Jesús, ¿qué es lo que Jesús quiere para mí? Si es algo que tú está en tu corazón, quiero que sepas que no te des por vencido, porque cada paso es un paso más cerca que como estabas antes. Y termino con esto. Y vimos como en Marcos 6:48 dice: desde ahí pudo ver que los discípulos remaban con mucha dificultad, pero pues navegaban contra el viento. Este versículo lo vimos antes, pero mira esta frase que no leí hace unos minutos. Dice: poco antes del amanecer Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua, y cuando yo estaba cerca hizo como que pasaría de largo. Y eso es algo similar que vemos en Job. Vamos a leerlo una vez más, esta frase final. Dice: cuando yo estaba cerca, hizo como que pasaría de largo. Esto me interesó porque me quedé pensando: Jesús está haciendo como que no los ve, o como que no está. Y en Job 9:8 vemos algo diferente, vemos algo similar, que está Job hablando y dice: Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. No sé si te emociona este versículo, saber que años atrás, muchos años atrás, en el Antiguo Testamento se está hablando de Job describiendo a Dios, diciendo: este es Dios, no puedo entenderlo, pero déjame ver, lo explico. Y él solo extendió los cielos y él anda sobre las olas del mar. Y ahora podemos ver en Mateo, en Marcos, a Jesús, el verbo hecho carne, caminando sobre las olas del mar.
Vemos a lo que se estaba profetizando antes, que ahora solamente se podría expresar de una manera poética, ahora estaba siendo real, y vemos a Dios caminar sobre las olas del mar. Y continuamos en Job, y dice en el versículo 10, Dios hace cosas tan maravillosas que es muy difícil comprenderlas, y más aún hablar de ellas. Si Dios pasara junto a mí, que dice, me sería imposible verlo. Si se alejara de mí, no me daría cuenta. Si Dios pasara junto a mí, me sería imposible verlo. Y vemos cómo se vuelve esta historia, lo que Job hablaba, se ve ahora hecho realidad en los tiempos de Jesús, donde estaba caminando sobre el mar y estaba caminando tan cerca de los discípulos, y aún así no lo podían ver, y aún así no podían saber quién era. Y yo creo que Jesús está caminando tan cerca de tu familia en esta serie, o en estos tiempos has estado, y quizás tú has quedado como no siento la presencia de Dios, no sé si Dios está conmigo, no sé. Pero como dice, si Dios pasara junto a mí, me sería imposible verlo. Porque a veces no se trata si lo vemos o no, si lo sentimos o no, pero de confiar de que Él está ahí. Y Pedro es alguien que logra entender eso en ese momento. No sé si eres Jesús, pero voy a dar un paso por fe. Porque no sé ni siquiera si eres tú. Porque no sé ni siquiera si va a funcionar o no. Porque no sé si es la decisión correcta o no. En estos tiempos, mi familia, déjenles hablar un poco personal, mi familia, mi esposa y yo estamos ahorita meditando y orando en decisiones muy importantes. Decisiones que radicalmente cambiarían nuestra vida financieramente, de muchas cosas. Y estamos en un momento donde vamos a orarlo. Creo que es una frase muy común en nuestra casa recientemente. Vamos a orarlo. Esperando esa paz de Dios, esperando esa confirmación de Dios. Pero aún así, nuestra mirada está puesta en Jesús. Y hay veces que no lo sentimos o no lo entendemos tan claro, pero estamos en un momento donde decimos, Señor, que cada paso queremos más de ti. Y cada paso que demos, aunque no te podamos ver ahorita, sabemos que si es tú hablándonos, lo queremos dar. Si es tú que quieres, si es que quieres que hagamos esto, lo vamos a hacer. Si es tú que quieres, ¿y qué es lo que Dios está poniendo en tu corazón que quieres que hagas? ¿Qué fue una de las palabras de la lista de palabras, o que no estaba en mi lista y que Dios te habló? ¿Qué es un negocio o algo que Dios quiere que empieces a hacer? O un ministerio, que sí, evangelizar. Que si tu palabra es evangelizar, comparte de mi amor. Y me encanta como he hablado de que hay varios evangelios, ¿verdad? Y leímos Mateo, pero estábamos viendo en Marcos. Y los que sabemos, Marco es alguien que no fue uno de los discípulos. Pero está escrito, si se ponen a estudiar Marco, está escrito a través de lo que Pedro le cuenta a Marco. Es alguien que vivió años después, ahí era conocido, estaba conectado, pero él no estuvo en el barco. Entonces él logra compartir esta historia basado en lo que Pedro le llega a decir. Y dice esta frase, dice en Marcos 6:51 al 52. Esta es la misma historia, pero ahora relatada de la perspectiva de Pedro, compartiéndoselo Marco. Y dice: entonces Jesús se subió a la barca y el viento se calmó. Los discípulos estaban muy asombrados, tenían la mente cerrada
pues no habían entendido el verdadero significado del milagro de los panes. Con esto terminamos. Y vimos como Mateo escribió la historia de Pedro. Relató el momento histórico donde Pedro hizo lo imposible, hizo las leyes de la ciencia, las leyes de fluidez, de agua, de química, no sé, de la ciencia, y hizo que algo que no debe algo que debe de hundirse flotara. Pedro hizo algo extremadamente loco, increíble, porque le creyó a Jesús. Pero aún así dio unos cuantos pasos y se hundió, y Jesús le dice: hombre de poca fe. Y así que algunos teólogos, quiero que escuchen esto, algunos teólogos creen que la razón por que Marco no relata lo que sucedió a Pedro es porque quizás Pedro era muy humilde, no quería hablar. Ellos sí, camina en el agua, sí, escríbelo ahí, camina en el agua muchas veces, ponle que camine 5 millas. Algunos creen en eso, algunos creen que quizás lo hizo porque Pedro se sentía avergonzado de que falló. Dice, es como caerte. ¿Cuántos quisieran, no sé si nosotros que hemos grabado videos a veces en quinceañeras o bodas, nos ha tocado novias que se caen y luego vienen para la edición del video y nos dicen: hey, puedes editar esa parte donde se cayó, no queremos que salga porque es una parte vergonzosa. Y algunos creen que Pedro no lo compartió porque no quería que nadie no se siguiera compartiendo su historia de su fracaso. Pero yo no creo que fue eso. Eso es lo que yo pienso. Yo pienso que Pedro entendía que esto era algo que Dios estaba usando para su vida, que era algo personal, que era algo que Dios, Pedro no estaba avergonzado, porque si yo fuera Pedro, yo no me sintiera avergonzado de haber dado 1 o 2 pasos, porque si yo hoy salgo de mi casa y me voy a un mar y doy 2 pasos, yo le contaría a 1000, pusiera en Facebook Live en ese momento, hiciera un video, un YouTube channel, para contar como di 2 pasos, como di 1 paso donde hice lo imposible. Sí me hundí después de 1, pero di 1. Yo no me sentiría avergonzado. Así que no te sientas avergonzado por la situación que estás. No te sientas avergonzado no te sientas avergonzado si has intentado ciertas cosas y has fracasado. Porque Pedro entendía que ese era un proceso que él estaba. Vemos la vida de Pedro como llega fiel hasta el final. Sí tuvo errores aún después, pero hasta el final murió por el evangelio. Así que yo no creo que Pedro esté avergonzado, porque como vemos Pedro de loco y así aventado, yo creo que no se avergonzaría de haber hecho algo que nadie más ha podido hacer hasta hoy, sino que él entendía que esto era para los discípulos, para los que estaban en el barco, que Dios está haciendo algo tan personal que quizás la gente a tu alrededor no lo va a entender. Esto de pruébalo quizás no va a ser público. Esto de pruébalo quizás no va a ser para todos. No va a ser para que todo el mundo lo vea. Quizás esto de pruébalo va a ser algo tan íntimo entre tú y Dios, que sucede y pasa y está sucediendo, aunque nadie más lo ve, pero en tu vida espiritual, tu cercanía con el Espíritu Santo está creciendo, pero tu corazón está creciendo al poder arrepentirte más, tu relación con tus hijos están creciendo, tu negocio lentamente está creciendo. Es algo que aunque el mundo no lo pueda ver o no lo pueda entender, es algo entre tú y Dios, que está diciendo: Dios me dijo pruébalo y lo estoy intentando, y cada día estoy dando un paso. Pero me gusta como Pedro dice, volvemos al versículo Marcos, dice, en el último dice, en el último versículo 52, dice, los discípulos tenían la mente cerrada, pues no habían entendido el verdadero significado del milagro de los panes. Pedro dice, ¿sabes qué? Lo que sí quiero que entiendas de esta historia
Dice, la parte donde caminé del agua, esto es personal, es entre Dios y yo. Pero lo que quiero que sí se queden con él, la gente se quede de esta historia, que es lo que realmente aprendí. Pedro aprendió la historia, aprendió el significado de la lección, y están listos, y con esto acabamos. Dios, Jesús le dice, hombre de poca fe. Y Pedro, me imagino que se quedó, hombre de poca fe, ¿qué significa eso? ¿Cómo de hombre de poca fe? Si caminé sobre el agua, hombre de poca fe, no puede ser hombre de mediana fe, hombre de te falta fe, pero poca fe. Y ahora Pedro puede relatar, y ahora ya años han pasado, y dice, ya entendí ese momento. Y dicen, no habían entendido el verdadero significado del milagro de los panes. Jesús, antes de subirse a la barca, había hecho un milagro de alimentar a miles de personas con solamente unos cuantos panes y unos cuantos peces. Había alimentado a multitudes y miles de personas habían sido alimentadas. Y no solamente eso, sino que Jesús le dice a las personas, dicen, yo soy el pan de vida. Si comieres de mí, jamás tendréis hambre, jamás. Dice, si bebes de esta agua, jamás tendrás sed. Lo que les estaba mostrando es que en Jesús hay plenitud. Es que en Jesús encuentras todo. Es de que Jesús es sobre todo. En ese momento Jesús estaba tratando de enseñarles, entienden que yo soy dueño de todo, sobre todo, que si estás en mí nada te faltará, que si estás en mí lo tienes todo, que si estás en mí todo es completo. Dice Pedro, en ese momento no lo entendí, nuestra cabeza estaba dura y no entendimos el mensaje de los panes y los peces. No entendimos que si Jesús es rey sobre todo, entonces todo está en control. Entonces pueden decir amén a eso, que si Jesús es rey sobre todo, entonces todo está bajo control. Pedro en ese momento debería entender, si es Jesús, entonces si Jesús es rey sobre todo, Él es rey sobre el mar. No hay problema, ¿por qué me mortifico de eso? Si Él es rey de la tormenta, Él puede controlar la tormenta. Todo está bajo control. Y Él, lo que le faltó no fue que quitó su enfoque. Muchas veces la gente usa esta predicación y dice que Pedro quitó su mirada y se desenfocó. Sí, es que se desenfocó, pero ¿cómo te puedes enfocar en algo que no es tu todo? Cuando algo no es tu todo, no te puedes enfocar. Me acuerdo que cuando mi hermano antes jugaba mucho videojuegos, no sé si todavía lo hace, y cualquier niño que lo vea jugando videojuegos, o hasta adultos, ¿verdad? Sigo tirando piedras, cuando están jugando videojuegos, y hay muchos videos en YouTube de gente jugando videojuegos, y si viene la esposa o la amiga o algo, les desconecta la tele, está como que ¡hey! Porque están en ese momento, su todo es ese videojuego, no pueden quitar su mirada de nada. Yo me acuerdo que cuando me gustaba hacer mucho esto, no sé por qué, me gusta molestar a veces, pero a veces mi familia, hace tiempo, cuando estábamos niños, miraba novelas o cosas así, y no sé, siempre que era la final, Marta se quedará con Juan o no, ¿verdad? Era el gran final, con quién se va a casar y así, ¿verdad? O regresará la gran villana. Y me acuerdo que cuando estaba en los últimos minutos, no sé por qué hacía eso, tengo que pedirle perdón a Dios, pero en los últimos minutos me acercaba a la tele y la desconectaba. No sé por qué hacía eso. Y todos en ese instante empezaban a gritar como ¡ah! Y mi alegría se convertía en miedo, porque se ve que me iban a golpear, tenía que oír, y ya sabían que si me volvía a acercar a la tele es porque lo iba a volver a hacer. Me acuerdo que una vez también lo hice en Año Nuevo, cuando estaban en 5 o 4, y lo desconecté para que, no sé, igual para que Pero en ese momento su mirada está tan enfocada porque es su todo. ¿Y qué si entendemos que nuestro todo es Jesús? Que si Él es nuestro todo, no significa que las demás cosas no tienen importancia. Significa que las demás cosas están bajo su control.
Hoy estaba viendo, o ayer estaba viendo un video de mi sobrino, el hijo de la esposa, el hijo de la hermana de mi esposa. Y este niño está aprendiendo a caminar, pero ya iba. Y va caminando de la mano de la abuela. Y va caminando y de repente ve una basura, no sé qué era, y la mira y el niño hace así. Empieza a seguir y pierde su enfoque, porque en ese momento lo que se le hizo tan importante era esa cosa. No la meta, no seguir adelante. ¿Y qué si tu meta es, yo quiero estar más cerca de Jesús, mi meta es tú, Jesús? Y si tu meta es eso, dices, y yo sé que todo está bajo, tú eres rey sobre todo, tú eres rey sobre mi familia, y mi familia va a estar en tus manos. Mis finanzas van a estar en tu... Entonces cuando las finanzas bajan, dicen, pero yo sigo firme. Pero cuando la enfermedad venga, pero tú eres rey sobre la enfermedad, entonces sigo firme. Pero y viene, te corren de la casa, pero tú eres rey sobre aún las cosas las cosas temporales de esta vida. Dios está hablando de que lo pruebes y dices, da un paso a lo desconocido hacia mí, pero confía en que si das este paso, que yo voy a estar contigo. Y no te desenfoques. No seas como Pedro que cae en el agua. Sé como Pedro que se atreve, pero sé como un Pedro pero sé la manera en que podemos ser diferentes es ser alguien que permanezcamos. Que no seamos de cabeza dura, como dice Pedro, como dice Marco, porque no entendimos quién es Jesús. Y quiero que entiendas que el primer paso que dio Pedro no fue el que dio hacia el agua. El primer paso que dio fue cuando entendió que Jesús era su Salvador, y eso lo hizo antes. Así que esta palabra puede ser para ti si la recibes, pero empieza cuando tú decides alejarte de todas aquellas cosas, dar un paso en contra de, alejándote del mundo y acercándote a Jesús, muriéndote a ti mismo y caminando hacia la vida. Hoy Dios te dice, ven, hay grandes cosas que quiero mostrarte. Y que si fallo, que si me pasa algo, ven, pruébalo, inténtalo. Iglesia, podemos caminar juntos. Iglesia, podemos salir de nuestra zona de confort juntos y crecer como familia. ¿Cuántos hoy les voy a invitar que acabando esto voy a empezar a orar, pero que ustedes al final se queden y mediten unos segundos, no apaguen esta transmisión y que se acabó el mundo? Escriban aquella frase, ¿qué es el paso que Dios te está invitando a hacer? Y si tu primer paso es aceptar a Jesús como tu Salvador, hoy te invito a que lo hagas en esta mañana. Porque puedes dar miles de pasos, pero si es en la dirección contraria, jamás podrás encontrar lo que Jesús te tiene que ofrecer. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias. Te pido que nos desafíes a cada uno de nosotros, que nos hables, que nos ministres como familias, como individualmente. Señor, que ninguno haya escuchado esta palabra y salga igual. Que ninguno salga sin querer cambiar algo. Que ninguno salga sin sentirse que tú le estás hablando personalmente. Porque esta palabra es personal y directa. Espíritu Santo, habla a cada corazón. Espíritu Santo, ministra cada vida. Espíritu Santo, habla de la manera que tú sabes. Y te pido, Señor, por aquellas personas que hoy quieren dar el primer paso hacia ser tus hijos, a alejarse del pecado y dar un paso hacia la vida eterna. Señor, en esos momentos te aceptamos como nuestro Salvador, te reconocemos como nuestro Salvador.
Nos alejamos de aquellas cosas y creemos en ti, en tu muerte, en tu resurrección, y que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe de ahora en adelante. Señor, ¿qué es lo que quieres de nosotros? No dejes que este tiempo de cuarentena nos duerma ni nos enfríe, sino que avive nuestros corazones de una manera tan diferente. Te amamos, bendecimos tu nombre. En nombre de Jesús. Amén. Sean bendecidos. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.